socia de la consultora especializada en análisis estratégicos y de riesgos Meltina Diversa SL. Meltina Diversa es una consultora especializada en análisis estratégicos y de riesgo, integrada por especialistas en el sector financiero y asegurador con más de 30 años de experiencia. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia y también por la amabilidad que FEBES, a través de su presidente, don Miguel Millana, ha tenido de darme la oportunidad de estar hoy aquí, de estar con ustedes y reflexionar conjuntamente sobre la responsabilidad de los administradores de las sociedades laborales. Ya saben, somos miembros de una consultora creada recientemente, hace poco tiempo, y nuestra especialización es fundamentalmente financiera, estratégica y relacionada con el mundo asegurador. Aquí les indico cómo trabajamos. Para nosotros es muy importante mantener un contacto directo con el cliente de manera que conozcamos la situación de su empresa, la evolución, sus necesidades y seamos capaces, a través de la realización de distintos análisis cualitativos y cuantitativos, determinar cuál es la situación de sus riesgos empresariales y personales y cuál la situación de sus coberturas y la mejora que en ellas se puede introducir. Nosotros es muy importante analizar esta situación. Realizamos un análisis cualitativo de los riesgos, aquí tienen el contenido de ellos, pero lo más importante en estos momentos, y dado que se me ha pedido que sea breve, es que nos centremos en qué riesgos consideramos fundamental para los miembros de las sociedades en general y en particular de las sociedades laborales. Y estamos pensando en la responsabilidad de los administradores y altos cargos. Los administradores y altos cargos de las sociedades constituyen realmente el órgano esencial y tienen atribuida toda la representación de la sociedad. Esta representación y esta responsabilidad queda claramente recogida en la legislación vigente en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 133, en el artículo 262, se dice claramente que los administradores responden frente a la compañía, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por los actos contrarios a la ley o a los estatutos, por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo, y responderán solidariamente todos los miembros del órgano de gerencia. A su vez, también el Código Civil recoge esta responsabilidad, lo mismo que la ley concursal y que el propio Código Penal. El Código Penal, en su artículo 31, recoge que el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica responderá personalmente si se dan en la entidad que representa las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera. Y aquí quiero hacer un inciso y citar la Ley Orgánica de Modificación, la Ley Orgánica del 5 del 2010, del 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre, por la cual se incluye la responsabilidad penal de la propia empresa, de la propia entidad jurídica. Y existen una serie de delitos que pasan a integrarse como parte de los delitos susceptibles de ser demandados por parte de terceros. Entre estos delitos, tal vez es conveniente recordar o comentar con ustedes que se encuentra el moving. El moving, basado, como conocen, en el trato degradante con menoscabo grave de la identidad moral dentro de la relación laboral, y además es un tema muy etéreo y muy difícil de gestionar. Otro tema susceptible de ser penalizado es el descubrimiento y la revelación de secretos, en caso de que se vulneren los programas y los medios de seguridad de todos los programas informáticos de la empresa. También estaría la propia estafa, entendiendo como estafa todo aquello que afecte a la utilización de procedimientos que conlleven a esta mala práctica. Por otra parte, estarían los delitos contra la propiedad industrial. Hay un tema muy importante que se refiere al mercado y a los consumidores, destacando la falsedad de la información económica financiera
en el caso de empresas que vayan a salir a bolsa o que estén informando a sus clientes con datos incorrectos sobre lo que están informando. Después estaría la corrupción entre particulares. Este es un tema que queda regulado en esta legislación, donde se basa en la promesa, en el ofrecimiento, en la concesión a directivos, a administradores, a empleados y en la aceptación por parte de los mismos de un beneficio o ventaja con el fin de favorecer a estos o a terceros en perjuicios de otros. Es decir, que estamos en una situación económica donde cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de actuación, tenemos que conocer claramente qué riesgos conlleva. Además, conocen también que ha sido regulado la ordenación del territorio urbanístico y también todos los temas que afectan directamente al tema medioambiental. Por lo tanto, cada vez existe un aumento de reclamaciones que están derivadas de la toma de decisiones y que además incrementa la responsabilidad personal y la responsabilidad económica ilimitada. Para cubrir este riesgo, conocen también que existe el seguro de responsabilidad civil de administradores y altos cargos, que va dirigido a las sociedades, es la sociedad quien lo contrata y que realmente lo que hace es proteger las consecuencias económicas derivadas de los actos, de los errores o de las omisiones que el administrador en su quehacer diario, pues tanto en el pasado, en el presente como en el futuro, puede incurrir en ellos. Es muy importante, por tanto, que esto esté dentro de lo que podemos denominar esquema de riesgos de una empresa, porque muchas veces nos centramos en el aseguramiento o en el análisis de los riesgos derivados de la propia actividad empresarial y, sin embargo, estamos no respondiendo a la siguiente pregunta: ¿por qué arriesgar nuestro propio patrimonio en la toma de decisiones y en nuestro trabajo laboral? En este tema, aquí tienen algunas reflexiones, pero yo creo que también podemos pensar en qué tipos de ventajas económicas nos proporciona el tener esta cobertura. Pues realmente podemos atraer a nuestras empresas a profesionales buenos que puedan trabajar con esa tranquilidad que da el saber que uno tiene la espalda cubierta, que su familia está protegida porque realmente hay una buena cobertura. Y también el hecho de tomar decisiones con una cierta tranquilidad que de otra manera puede inducir a que las decisiones no se tomen correctamente. Dentro de estas preguntas nos podemos formular: ¿quién puede reclamar? Puede reclamar cualquiera: acreedores, accionistas, empleados, competidores, entidades gubernamentales, proveedores, clientes, bancos. ¿Y por qué pueden reclamar? Pues pueden reclamar por la mala gestión de la sociedad, por la falta de supervisión. Es importante porque la modificación del Código Penal también dice que los altos cargos, los administradores, son responsables de las acciones que tomen sus colaboradores. Y son responsables por no haber implementado los principios de control que se requiere. Es decir, que un consejero delegado, un director general, puede delegar en el director financiero todas las labores propias de la gestión de las cuentas. Si este director financiero comete un error, la responsabilidad penal se eleva al propio administrador. Por lo tanto, pero no por el hecho, sino por no haber puesto las medidas que alerten de que algo no ha funcionado bien. Entonces, como decimos, pues falta de supervisión, competencia desleal, moving, acoso laboral, corrupción entre particulares, delitos bursátiles, alzamiento de bienes, es decir, aquí tienen todo registrado. Entonces, ¿qué cubre la póliza? Pues la póliza cubre fundamentalmente todos los gastos de defensa y las indemnizaciones por las cuales van a ser reclamados. Yo aquí les diría que hay un esquema de lo que son coberturas clave, donde estaría la responsabilidad de las personas aseguradas, está también todo el tema de gastos de defensa, los gastos de emergencia, porque dado que se puede hacer las demandas por la vía civil y por la vía penal,
pues se puede hacer una demanda rapidísimamente, que hay que acudir a un abogado y hay que hacerlo con una urgencia determinada. Esto está recogido en las pólizas de seguros, están también recogidas las fianzas. Además, hay una serie de coberturas opcionales, como son todas aquellas reclamaciones que puede recibir la empresa y que estén relacionadas con el mercado de valores. También, en algunos casos, hay empresas que, a su vez, son, como tal empresa, miembro del órgano de administración de otra empresa, en el caso de grupos empresariales. Esas actuaciones del representante de la empresa que es accionista de otra empresa también estarían cubiertas, lo mismo que estaría también cubierto todos los gastos en los que se pudiese incurrir por las fianzas y por el tema, eso es importante, por el tema de lo que son los gastos derivados de la restitución de la imagen. Una empresa que ha sido demandada, que además trasciende públicamente este hecho, puede tener un perjuicio de imagen en el mercado, en los competidores, en los proveedores, en los propios clientes. Hay que restituir esta imagen. Y un administrador que ha sido sometido a esta presión puede también tener problemas psicológicos, es decir, puede tener necesidad de componerse como persona estructuralmente en su mente este fuerte impacto. Esto también está cubierto por estas pólizas. Por lo tanto, es una reflexión que yo quería transmitirles y que, en mi opinión, pues debemos al menos conocer para luego decidir sobre ello. Otro aspecto importante, como riesgos más significativos para comentar hoy, está el tema de la responsabilidad civil medioambiental. Es un tema bastante reciente. Aquí he citado cómo sé si mi empresa se ve afectada por la ley, según lo que indica la ley. Ahí pone los requisitos, si el daño es superior o inferior a 300.000 euros y si la empresa está calificada por un tema de ISO o por un tema de EMAS, pues entonces esta penalización, la cantidad de lo que puede ser el daño realizado entre 300.000 y 2 millones de euros quedaría salvado. Sin embargo, nosotros nos tenemos que preguntar que si no estoy obligado por la ley de responsabilidad medioambiental de tener una póliza que me cubra estos riesgos, sí que tengo que tener clarísimamente que la reparación del daño causado la tengo que realizar. Es decir, que a veces no tanto es la obligatoriedad de tener la cobertura contratada, sino la garantía de que la empresa no se va a ver perjudicada si realmente se incurre en un daño y a mí esto me lo puede cubrir una póliza de seguros. Bueno, pues yo les diría que en estos momentos de incertidumbre y dificultades económicas en las que se necesita poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro interés y todas nuestras actividades en el desarrollo de las empresas, queremos facilitar a todos ustedes, como miembros de FEBES, la tranquilidad de sentir que sus riesgos, tanto los empresariales como los personales, los tienen cubiertos. Y yo aquí solamente les pediría que nos den la oportunidad de visitarles y de entregarles nuestras conclusiones. Y el resto, pues, lo dejamos en sus manos. He ido acelerada, pero tenía que cubrir el tiempo. Muchas gracias.